Seguimos camino al norte argentino, esta vez a la histórica provincia de Tucumán, donde la arqueóloga Bárbara Manasse, junto con todo su grupo de arqueólogos, viene hace años trabajando la zona. En estos momentos están por excavar lo que piensan que es una cista funeraria, un enterratorio. Este valle presenta sitios arqueológicos correspondientes a la cultura tafí, gestores de un culto de origen andino que aparentemente tuvo su centro ceremonial en este valle. Bueno, estamos en la localidad de Los Cuartos, en el norte de Tafí del Valle. Es una localidad que en la actualidad se la conoce como La Quesería. Hoy en día es el nombre de un loteo urbano de segundas viviendas. Casi toda esta área tiene ocupaciones de comienzos de la era cristiana. Posteriormente hay una ocupación que ronda alrededor del 1000 de la era cristiana. Y finalmente tenemos esto donde estamos trabajando ahora, que pertenece alrededor del 1300 al 1500 de la era cristiana. Las últimas fechas que tenemos nos meten incluso dentro de la primera época de ingreso de los españoles. Entonces, porque es rico este espacio desde el punto de vista de las evidencias materiales prehispánicas, porque justamente permite ver en un lugar su uso continuo a lo largo del tiempo, ¿no? El conjunto de sitios que estamos analizando los podemos clasificar como las zonas de la costa, los cuartos, la villa de Tafí, el rodeo, la ovejería y el mollar. Estamos viendo un lugar donde tenemos evidencia arqueológica, asentamientos prehispánicos que datan de los primeros momentos de la era cristiana, estamos hablando del 100 más o menos después de Cristo, que están dispersos justamente entre estas construcciones y en este loteo. ¿Cómo andan? Vamos a recorrer la zona, conocer un poco la problemática no solamente arqueológica, sino justamente cultural, sociocultural, que está relacionada con este asentamiento humano actual y asentamiento humano prehispánico. Nosotros excavamos esto y esto, tipo empezar a conocer de qué se trataba. ¿Sí? Cuando ampliamos aquí nos damos con que habíamos destapado por fuera una cista que está localizada acá. Si esta es la cista, nosotros hemos tapado, esto es lo que habíamos excavado antes, el plástico este negro cubre ahí, ahí y ahí. Claro. Entonces quiero ir destapando este sector para que podamos trabajar mejor la cista. Perfecto. Bueno. ¿Puedo ayudar o puedo meter mano un poco? Estás muy bonita, vestida. Sí, no me importa. Bueno. Y ahora la idea es tratar de remover toda esta tierra que está por encima del plástico para descubrir el plástico y comenzar el proceso de excavación. Lo que usamos ahora son las espátulas de distintos tamaños y los pinceles. Y después, una vez que ya levantamos el plástico, y vamos registrando, sacando fotos, tomando medidas. ¿Me puedo parar acá? Sí, parate porque es piedra pura lo que hay debajo. O sea, lo que digo que nosotros tenemos certeza es que tenemos una estructura como un cono que tiene una tapa que creemos que es recta, posiblemente por debajo se arme como una falsa bóveda. Ese tipo de estructuras suelen tener dos funciones en tiempos del tardío. Una como lugar de entierro, otra como un lugar de resguardo de alimentos, ¿sí? Como allá está el cementerio, bueno, automáticamente hemos pensado en una cista funeraria. Claro. Una de las cosas de la urgencia de realizar excavaciones justamente porque escapamos del costado de la cista. O sea, sin saber que lo era. En realidad el otro muchacho que quedó con dolor de muela está jugándome la apuesta de que se trata de una cista del formativo. ¿Ah, sí? ¿Señor de los cuartos? Sí. Todos buscamos al señor, ¿eh? Pero Todos buscaban cuando señores, vos tenés que todo el cementerio son mujeres,
Vos decís, los hombres, ¿dónde se metieron? Acá trabajaron 2 varones, entonces ellos salieron con la idea de que aquí estaba el señor de los cuartos. Bien alto, controlando todas las mujeres, ¿viste? Bien machista. Pero no niego que estaría buena la idea. Está metido. En cuanto al origen de Tafí, ¿cómo llegan estas comunidades a la zona? Originalmente los arqueólogos en la década 60, 70 estaban encontrando nexos con poblaciones procedentes de Bolivia, de la zona altiplánica. Lo que más llamó la atención en su momento eran las construcciones vinculadas a los menires y la talla particular que tenían estos monumentos. Realmente yo no tenía idea que había menires sin diseño. ¿Hay muchos en la zona? Sí, es muy común en distintos lugares del valle encontrar este tipo de monolitos. Incluso hay menires que están sepultados junto con muertos, más chiquitos, más grandes, que está estrictamente relacionado con el quehacer diario de estos grupos, ¿no? Lamentablemente de algunos no tenemos prácticamente mucho contexto porque han sido, como saben todos, sacados en su momento en la época de la dictadura, trasladados a un parque que se hizo, Parque de los Menires, y bueno, y se perdió esa información de contexto. Porque en todo el valle está esparcido restos arqueológicos, llámese cerámica, vivienda, centros ceremoniales. Entonces para nosotros es importante que esto se conserve, que se conserve ahora y se conserve para las generaciones que vendrán. Antes de cada trabajo vienen y hacen una ceremonia. Entonces por lo general se la hace acá en la pacheta, que es la pacheta que ellos hicieron cuando se descubrió que acá abajo estaba el cementerio. Le damos la bienvenida a nuestro territorio. El territorio es el principal derecho de los pueblos originarios. Sin territorio no hay derecho a la vida, no hay derecho a la salud, ni a la educación. Todos los pueblos oprimidos hoy es porque no manejan los bienes comunes de su pacheta. El empresario inmobiliario que nos ha privado del cerro, que no podemos acceder donde está nuestra medicina, donde está nuestra esencia. Eso es territorio. Está por encima de la propiedad privada de la tierra. Y esa es la base de nuestra identidad cultural. Somos andinos, somos hombres y mujeres de la montaña. Para muchos arqueólogos, excavar en territorio es un problema. Es un problema porque es una persona. No quiere meterse con una persona tan directamente a sacarla. Es un problema fuerte, ¿no? Este es un nivel óptico. Te permite determinar las profundidades. Un poquito más para allá. 1.25.5. Cada uno elige la cuadrícula que va a hacer, elige también la medida de la cuadrícula, que es lo que nos va a servir después al momento de excavar, para tener un orden de lo que vamos excavando. Hay una piedra. No, está lleno de piedra. ¿Y si lo cerramos? Queda medio irregular. Sí, no queda otra, porque allá hay toda esa parte de piedra. Claro. Y acá hay más piedra. Y sí, cuando queda irregular. Tenés dos opciones para acabar. O trabajás dentro de la cista, sacando las cosas, o, que es lo que nosotros esperamos poder hacer, es ahí, sacándole capas de capaz. Para sacar las capas necesitas un registro muy fuerte, que eso es lo que estamos haciendo. Registro fotográfico y de dibujo. O sea, tenés que ir viendo qué piedras sacás para tener el registro de que esa piedra después, aunque sea en forma artificial, gráfica, la puedas volver a ubicar en ese lugar. Una vez que comenzamos a excavar, ahí pasamos todo por zaranda. La idea de eso es poder recuperar los materiales más chiquitos. A medida que excavamos, los recuperamos en la zaranda. Cuando vamos excavando, van saliendo los artefactos, les tomamos las medidas, las cotas,
lo dibujamos en planta y después los levantamos y va cada hallazgo va en su bolsa con su etiqueta y se lo separa, si es lítico, si es cerámica o si es óseo. ¿96? ¿33? Sí. Horizontal, cerámica. La vida aquí, el contacto con la gente y el trabajo mancomunado que venimos haciendo desde hace varios años con la gente de aquí permiten concebir el espacio de un modo muy diferente, ¿no? O sea, esto de que la montaña une y no separa, que es muy fácil decirlo, pero hay que poder verlo en el terreno, hay que poder, o sea, te lo muestran desde la palabra, desde la acción, y nosotros después mirando las evidencias materiales prehispánicas, recién lo podemos entender. El convivir con el poblador local, el enriquecerme con su conocimiento ancestral, que es algo que la ciencia no nos forma, ¿no? Muy interesante lo que planteamos, el tema del rol actual, ¿no? El rol activo de la evidencia arqueológica en una historia que es la historia que debe estar. Porque si no, nosotros lo tomamos también como arqueólogos y lo metemos en otra historia y armamos una secuencia que es occidental. Que los pobladores locales tomen las riendas de lo que es un recurso arqueológico y de que ellos puedan cuidarlo como recurso arqueológico, a la comunidad científica le tiene que servir. La historia reciente de los menires no escapa a los avatares de nuestra propia historia. En 1976, el gobernador de facto general Antonio Bussi creó el Parque de los Menires en la Loma de la Angostura, trasladando los 114 menires y destruyendo todo el valor científico de los mismos al quitarlos de su contexto arqueológico. Recién en el año 2002, mediante la gesta de reivindicación histórico-cultural del Valle de Tafí, se trasladaron los menires al predio de La Sala, su emplazamiento actual. Al hacerla girar, eso es típico del anatropismo, Sí. tenés dos figuras humanas contrapuestas con los brazos en alto. Un diseño conformado por un motivo simétrico que parecería remitir a dos figuras contrapuestas. A este tipo de imágenes las denominamos representaciones bipartidas o figuras que articulan dos temas distintos en una misma representación. Esto sería una de las tantas formas de expresar el principio dualista tan presente en el mundo andino. La comunidad del Mollar tomó el traslado de los menires hacia el pueblo como un símbolo de la reivindicación a los atropellos sufridos históricamente, sintiéndose herederos de ese pasado que las piedras paradas representan. Los relatos de los primeros encomenderos que daban cuenta a la corona, a la gobernación de Tucumán, sobre la situación del Valle de Tafí, hablaban de tierras vacas, tierras vacías. En ese sentido, hablamos de que no había población indígena. Era lo que les daba a ellos, digamos, carta blanca como para que puedan ocupar la zona porque supuestamente no vivía nadie, entonces no era de nadie. Y para que la corona les ceda por merced real, como se hacía en ese momento, las tierras. Y gran cantidad. Con los indios adentro, ¿no? Obviamente. Con los indios que había, que no había, digamos. No. Claro. Que en ese momento Entonces, estaban, pero no existían, digamos. La grandeza no tiene gollete alguno. Ahí recién medimos cuánto. 1,84,5. Y aquí, 1,87. claro, o sea que por lo pronto uno o dos tienen que trabajar ahí para que podamos entender si cuando saquemos esa vamos a ver bastante. ¿No se mueve esa? Creo que sí. Bueno, creo que no. Sí. Se mueve. Y bueno, pero empecemos, yo diría empecemos por ahí.
estuviera esa roca podría hablar muchísimo. No sé si muchísimo, pero podría hablar. Con esa roca ahí en el medio no te puedo decir mucho. Porque es muy, muy grande, está en el centro, está como encajada entre una piedra que tiene una cara bastante notoria para este lado, pero para este lado también. Esas dos también la están como... Entonces es... No sé, la verdad. Hay muchas de estas rocas, de estas piedras, que presentan un trabajo o un canteado, o sea, que presentan una cara. Es decir, que se las trabajó de alguna manera para hacerlas calzar a las piedras, unas con otras. Por lo general no son piedras de gran tamaño, por eso es que a nosotros nos llama mucho la atención en esa piedra en particular. Pensamos que no puede haber sido una piedra que se derrumbó, porque no puede ser parte de la estructura. Es un tamaño muy grande, la forma también nos lleva mucho a pensar qué hace ahí, digamos. Dale, larga el rollo. No, porque esto me desconcierta mucho. Estas dos, bueno, estas cuatro en realidad que están tiradas, y del otro lado, y esta que está en el medio. Sí, esta no le veo mucho. No, ahora se desfiguró por completo. Pero ¿y entonces qué? Una estructura que está siendo reutilizada. Tratemos de ver cómo se continúa. Sí, y si la sacamos tengo miedo de que después nos cueste interpretar. Ese es el trabajo de estar deliberando constantemente qué es lo que pasó, si son productos de posibles derrumbes, si son muros concéntricos. Hasta que no bajemos un poco más, no vamos a saber. Pienso que entre esta tarde y mañana vamos a tener un poco más claro el panorama de lo que se está excavando. Pero por lo pronto está indefinido lo que podría ser. En este caso en particular estamos en una estructura rectangular en piedra que es muy típica de los asentamientos más recientes prehispánicos y tiene una serie de estructuras adosadas, estructuras arquitectónicas de menor tamaño y se asocia espacialmente a un área de entierros humanos. No solemos trabajar sobre ese tipo de evidencias arqueológicas, pero en este caso fue trabajado a raíz de que en el proceso de loteo, las máquinas han pasado por donde no debían pasar, por más de que uno le alertó a decir este lugar no hay que tocarlo, no era necesario que lo toquen, y bueno, destaparon, porque es así, destaparon un cementerio de épocas prehispánicas, ¿no? Sí, voy un ratito ya para ver qué pasa con esa máquina, si quieren acompañar. Acá es donde construyeron arriba del asentamiento, a pesar de que se había dado expresa orden de que no debía tocarse, de que, digamos, era un espacio que debían respetar por su valor arqueológico. Eso que se ve allá en piedras es exactamente, no exactamente, pero muy parecido a lo que estamos trabajando nosotros allá. Ese es para nosotros, entre otros. Según los estudios de impacto, aquí no habría valor arqueológico de mucho significado. Es como que no hacen las excavaciones de tal manera de pegar en los lugares en que no hay elementos. Hacen excavaciones de 50 por 50. Con eso no obtenés información alguna. Te empezás a dar cuenta que los estudios de impacto no están dando resultado. En realidad es un aspecto, casi podríamos decir, de orden burocrático, más que de obtener realmente la información como para que después el propietario, pueda remover y hacer de su casa lo que quiera, porque lo arqueológico fue de alguna manera relevado, rescatado. No lo estamos viendo aquí, no lo estamos viendo.
no solo la máquina, las topadoras han pasado por encima, han dejado aflorando restos humanos, todo esto se está construyendo, se están abriendo calles, se están cavando zanjas para hacer las cañerías y este cementerio se vio severamente afectado. Entonces hemos conversado con la gente de la comunidad indígena que pertenece a este sector del territorio y ellos estuvieron en un todo acuerdo que había que levantarlo. Eso deberíamos de mapear. Sí. Bien, aplausos. Bueno, es todo el hallazgo del día. El informe arqueológico ha sido un arma fundamental que nos ha dado para poder recuperar los sitios arqueológicos. Que entiendan que los verdaderos dueños de los sitios arqueológicos somos nosotros para protegerlos. Como práctica arqueológica, el trabajo aquí tiene como sus 2 o 3 grandes facetas. Por un lado, el estrictamente científico que casi todos nosotros conocemos, que es donde están los chicos ahora trabajando, en donde uno investiga en pos de, de alguna manera, ir construyendo información que nos permite ir construyendo historias, ¿sí? Por el otro lado, el trabajo con la gente, estar buscando los resquicios, los intersticios para poder brindar herramientas, ¿no? Y finalmente este último, que es a través de lo que se conoce como estudios de impacto, que aquí en Tafí pasaron a ser casi la única forma de práctica arqueológica que se puede llevar a cabo. O sea, uno debe trabajar con gente que lo único que le interesa es rápido tener disponible la tierra para levantar su casa, una casa que va a habitar en ocasiones solamente una semana al año. Entonces, hoy en día mi práctica arqueológica está, dice una colega, fuertemente volcado a la demanda de la sociedad y no tanto volcado a resolver problemas que la academia impone como problemas en boga, ¿no? Nosotros tenemos el orgullo de decir, recuperamos y entregamos tierra a nuestros comuneros. Tenemos que seguir adelante conjunto porque solo individualmente no vamos a hacer nada por nuestra comunidad. Cuando estuvimos trabajando para montar la estructura, que lo hicimos con gente de aquí, me dijeron, acá va a estar algo secundario, lo importante está allá, ¿no? Y yo me río todo, pero juro que el día que me amigue de vuelta con la zona, excavaré ahí, porque, no sé, es una percepción que tiene la gente de la zona, es como que están hablando de lo propio. Claro, es como decir, ¿quién mejor puede explicarte en tu casa de tu casa?